Ok. Entonces, es la entrevista. Ya conocemos que la entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Las personas que están dialogando o están intercambiando información en este caso. El entrevistador es la persona que se encarga de formular las preguntas al entrevistado, de darle a conocer, ¿verdad?, sus interrogativas. Y es el entrevistado quien decide contestarlas de manera voluntaria. Por eso existen tipos de entrevistas y las cuales están las estructuradas. Las entrevistas estructuradas son las que con tiempo, de una manera estructurada, por eso lo dice, tienen un cuestionario que el entrevistador le va a dar a conocer al entrevistado. Esa es una entrevista estructurada, una entrevista la cual ya el entrevistado conoce con anticipación lo que se le va a preguntar. Pero también existe la entrevista libre, flexible. En la entrevista libre es cuando el entrevistado te dice, tú puedes preguntar lo que deseas, pero hay excepciones. En el momento que el entrevistado le dice, bueno, tú puedes preguntar de mi vida, por ejemplo, si es deportista, de mi vida deportiva, de mi disciplina, pero no puedes preguntar de mi vida sentimental. Te está dando la oportunidad de preguntar algo libremente en un aspecto, pero en el otro no. Pero existen otras entrevistas, las espontáneas, las que salen en el momento. ¿Sí han visto esos reportajes de farándula que de pronto se encuentran una actriz, alguna celebridad y en el momento la entrevista? Entonces, la persona puede decirte, no te acepto ninguna entrevista, no quiero que ni siquiera me grabes en el momento que está, ¿verdad?, el reportero o el entrevistador. O hay otras que dicen, ya está bien, puedes hacerme, te doy permiso para que me hagas 2 preguntas, pero ni siquiera te dicen de qué tipo. Simplemente allí la persona que va a entrevistar aprovecha y le hace 2 preguntas. Bueno, esa es una entrevista espontánea en el momento. ¿Cuál es la estructura que tiene una entrevista? Va a tener un inicio, va a tener un desarrollo, que es el momento en el cual vas a hacer las preguntas y puedes básicamente tener la conclusión. Puedes hablar del entrevistado rápidamente o puedes permitir que el entrevistado pueda hablar con su público. ¿Cuáles son los roles más importantes aquí? El entrevistador y el entrevistado. Si no hay entrevistado, no existe entrevista. Esa es la verdad. Y aquí están los tipos de entrevista de que ya les hablé. Y voy a darles ejemplos de entrevistas. Entrevistas periodísticas, que es la que más vemos en la televisión, en cualquier medio de comunicación. Las entrevistas laborales, ya para cuando sean adultos y hay una vacante por allí, entonces le dicen, miren, tal empresa va a haber, hay vacantes y necesitan personal. Entonces, usted va y lo convocan a una entrevista de trabajo. Entrevistas de opinión, más tiene que ver cuando hay debates, cuando hay problemas, situaciones, entonces se arman estos especies de debates, de discusiones. Entrevistas informativas de alguna noticia que sea actual, que todo el mundo está hablando, por ejemplo, como el coronavirus, lo que está pasando. Interpretativas que se pueden dar a través de la interpretación, y las entrevistas clínicas. ¿Cuántos no hemos ido a una entrevista clínica? Cuando el doctor está allí, bueno, dígame qué le duele, hace cuántos días no duerme, qué parte del, si le dice que le duele la cabeza, ya, qué parte le duele la parte de adelante, la parte de atrás, ya, y qué pastillas ha tomado, se automedica, bueno, y empieza el médico a hacerle a usted una entrevista en ese momento. ¿Cuál es el factor común o cuál es lo común en todas las entrevistas? Sacarnos información. Obtener información a través de la entrevista. Es como cuando usted está conversando y se encuentra con alguien. Hola María, hola Juan, a los tiempos. Y usted repito, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Tanto tiempo sin vernos. Entonces, ¿usted qué quiere? Recibir información. Entonces, ahí está. Receptor y emisor reciben y entregan información. Eso pasa en la entrevista.
porque es un diálogo, es una conversación que existe entre dos o más personas. Entonces, ese es el común de todos. Obtener información a través de la entrevista. ¿Cómo lo vamos a obtener? A través de las preguntas. Preguntas cerradas. ¿Usted estuvo anoche en su casa? Sí. ¿Usted caminó 3 metros? No. Esas son cerradas porque sí o no. O tal vez también un tal vez. Puede ser. Y las abiertas, ¿verdad? O a veces también mixtas, es cuando hay una combinación, usted puede dar su opinión. Ahora sí, nos vamos a ver el videíto. Vamos a ver el videíto que les tengo aquí. Vámonos al video. Perdón, chicos, pero todavía estoy con este dolor de garganta. ¿Por qué les voy a mostrar este videíto? Porque yo ya quiero que vayan escogiendo qué tipo de texto va a escribir. El día de ayer les di crónicas, bueno, y anteayer también les hablé un poco sobre la crónica, un videíto de crónica. ¿Hay alguien ahí? Y hoy vamos a hablar sobre sí, entrevistas. ¿Estás ahí? Me presento. ¿Mi nombre? Ya les comparto el audio. A la otra, a partir de un guión previo. ¿Cómo se prepara una? Yo te la explicaré. Una entrevista es un diálogo que se establece entre dos personas, en el que una de ellas propone una serie de preguntas. ¿Cómo se prepara una? Yo te la explicaré. ¿Ha dado tiempo a preparar la entrevista que debo hacerle esta noche en el programa, Rosalía? ¿Tú podrías ayudarme? No te preocupes si no sabes qué es una entrevista o cómo se prepara una. Yo te la explicaré. Una entrevista. Voy a compartirles el audio. Es un diálogo que se establece entre dos personas, en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra, a partir de un guión previo. La persona que propone las preguntas será el entrevistador y la persona que responde será el entrevistado. En mi caso, ¿quién dirías que es la entrevistadora y quién la entrevistada? Venga, te dejo unos segundos para que lo pienses. Muy bien. En este caso, yo, Carmen, sería la entrevistadora y Rosalía la entrevistada. No te preocupes si no has acertado. Al final del vídeo volveremos a verlo. Una vez que sabemos qué es una entrevista, os voy a contar cuáles son los 5 pasos que hay que seguir para elaborar una perfecta entrevista. Corre, coge lápiz y papel. Recuerda que luego deberás seguir estos pasos para elaborar la entrevista con Rosalía. ¿Estás preparado ya? Allá vamos. La preparación. En este apartado deberás documentarte mucho y bien sobre la persona a entrevistar. Estudia su trayectoria profesional, si ha recibido algún premio o si está en medio de un lanzamiento nuevo. Además, observa sus redes sociales y también te aconsejo que busques información personal sobre su carácter, comida que le gusta, cualquier detalle que se te ocurra. Una vez tengas toda esa información, ordénala. 2. La presentación de la persona que vas a entrevistar. Presenta a tu invitada hablando de su profesión, destaca algún detalle importante y no olvides decir alguna cualidad personal. Por ejemplo, hoy nos visita la responsable de Malamente, una de las canciones del año, una cantaora que con tan solo 24 años mezcla tradición y modernidad y ha conseguido que todo el mundo hable de ella. Hoy en nuestro programa, Rosalía. 3. Saluda a tu invitado o invitada. Este es un paso sencillo. Di hola y su nombre. Aquí es fundamental que le des las gracias por haber aceptado estar hoy contigo. Una vez hecho el saludo inicial, tienes que romper el hielo y comenzar de una manera amena la conversación. 4. El bloque de la entrevista. Aquí llega el turno de las preguntas. Elabora un listado con preguntas que quieras saber, pero cuidado, intenta hacer preguntas que no pongan incómodo a tu invitado. Preguntas que funcionan muy bien y siempre son bien recibidas son cuestiones del tipo: ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Qué haces en los días que no te levantas con ánimo?
5. La despedida. Cierra la conversación agradeciendo de nuevo a tu entrevistado o entrevistada el tiempo que te ha dedicado. Ahora ya estás preparado para crear la entrevista con Rosalía. El próximo día en clase, tú y tus compañeros leeréis las entrevistas que habéis preparado. Ok, chicos, entonces ahora tenemos otra opción. Usted va a tener la opción de crónica. Hoy va a tener la opción de hacerle una entrevista a la persona que desee, que usted desee hacerle la entrevista. Si es un artista que usted famoso que usted sigue, si es algún actor, alguna actriz, algún grupo musical, ya, tiene la opción. Hoy va a elegir qué va a realizar. Si va a realizar una crónica o una entrevista. También puede realizar un informe, pero el informe es más detallado. Debe investigar más, pero sobre el informe hablaremos el día lunes. Así que usted va a elegir entre una crónica o una entrevista. ¿Qué se le haría más fácil? En una crónica usted también puede, recuerden los tipos de crónica, también puede realizar una reseña sobre algún personaje, pero debe de empezar desde que era pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene algún artista así que le llame mucho la atención, famoso, todo sobre su vida, hasta los premios que ha obtenido, cuando empezó en la música. Si es algún deportista, algún futbolista, lo mismo, debe hacerlo en la crónica. Y en la entrevista, ahí usted le va a hacer preguntas. En este caso, puede hacerle preguntas a su artista. Aquí les voy a presentar una entrevista a un tenista. Déjenme salir. A un tenista. Entonces, a ese tenista famoso le hicieron una entrevista el año pasado, bueno, el año pasado cuando empezó la pandemia, virtual, porque no se podían acercar hacia la casa de él, entonces se le hicieron de manera virtual. Y ya les voy a compartir la entrevista. El tipo de preguntas que le hicieron a este tenista. Okay, aquí está la entrevista para el tenista Nadal, un tenista español. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, aquí está la entrevista. La entrevista, usted mire, este formato es lo que usted va a hacer. Le va a colocar un título. El título es Rafa Nadal, esta crisis nos ha sobrepasado a todos, pero somos un gran país. Ese es el título. Debe ir el autor de la entrevista, la fecha y el lugar. El autor de la entrevista es Alejandro Ciriza. La fecha es el 5 de mayo de 2020 en Madrid, España. Entonces, así va a empezar su entrevista, con una entradilla o una presentación de su entrevistado. Dice, la que pintaba como una temporada trascendental, al final ha saltado por los aires. Y Rafael Nadal, Manacor, 33 años tiene, campeón de 19 grandes, contempla con pesadumbre el efecto abrasador de la pandemia. Venga, vamos chicos, que a las 8 puedo salir a dar un paseo, que a las 8 puedo salir a dar un paseo. Y hasta me hace ilusión ya, dice el tenista balear, quien reflexiona para el país por videoconferencia desde su domicilio en Puerto Cristo, Mallorca. Recuerden, España. Entonces, esta es la entrada que le van a hacer, le hicieron en la entrevista a Nadal, haciéndole rápidamente una presentación de él y lo que está haciendo en ese momento, estaba haciendo. Luego, lo que estaba haciendo en ese momento. Pregunta, aquí viene el cuestionario de preguntas. ¿Quién va a preguntar? El entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Alejandro Ciriza. Le dice así, hace poco expresó su contrariedad porque los tenistas no podían entrenarse. ¿Qué podía empezar? ¿Ha podido empezar? Entonces le está haciendo una pregunta
no es cerrada, porque no le está preguntando cómo concretamente, sino es una pregunta abierta para que él pueda desarrollarse. Y él responde, no estaba contrariado, que nadie se equivoque, dice él. Entiendo que no se puede entrenar, pero estamos en un momento en el que todo es muy sensible. Cualquier comentario o mensaje que puedes dar se politiza y aquellos que se sienten atacados se lo toman mal. Lo que simplemente dije es que creía que cuando la gente está yendo a trabajar a obras, a construir, un montañero o una triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse solos, y yo no estoy reclamando nada. Entonces, él está explicando de que hizo un comentario y la gente lo interpretó mal. Entonces, va direccionado al comentario que él hizo. Es que típico, que algún famoso dice algo que a alguien no le gusta en el público y empiezan a atacarlo. Y esto es, por eso se da la conversación, la entrevista, con referencia a lo que él dijo, que no podía salir a entrenar. Entonces, las personas rápidamente comenzaron, dice, a atacarlo por lo que él había publicado. Porque antes, recuerden, en la pandemia, todos escribían en las redes sociales, así que todo el mundo estaba pendiente de lo que se podía escribir y conocer de los famosos, porque no habían conciertos, no había, todo se cerró. En el 2020 el mundo se cerró por unos casi 2 a 3 meses. Entonces, esta entrevista es para que ustedes también se puedan guiar si van a hacer entrevistas a algún personaje. Mire, así de cortita su entrevista. Ok, ahora sí, me dice, voy a empezar a preguntar si van a hacer crónica o entrevista. A quien ustedes se hagan la entrevista. Ok, Israel. ¿Vas a hacer una crónica o una entrevista? Déjenme ver aquí de la crónica. Bueno, en la crónica recuerde que usted puede hacer de un artista a sí mismo, de un deportista, puede hacerle de algún político, puede hablar de alguna revolución, puede hablar de algún acontecimiento histórico del pasado. Bueno, usted en la crónica tiene como que más amplitud, aunque en la entrevista que usted desea pueda también hacer. Ok. Israel, ¿crónica o entrevista? Crónica. Ok. ¿Ya tienes en mente crónica de qué vas a hacer o todavía no? Lixi, vaya pensando. Todavía no. Ok. Lixi, ¿crónica o entrevista? Una crónica Ya tienes en mente sobre qué vas a hacer la crónica. sobre los Juegos Olímpicos. Muy bien, Juegos Olímpicos. Cotrina, hijo, ¿sobre qué vas a hacer? ¿Crónica o una entrevista? No sé, hermana, aún sigo pensando. Ya, ok, te decides. Leire, Casanova. Estoy pensando hacer una crónica de la civilización griega. Muy bien, civilización griega, muy interesante ese tema. Génesis Varona. Una crónica. Sobre. Todavía no tengo el tema. Okay. Recuerda que también puede ser de un tema actual, ¿no? Que esté en boga. Elkin, Cristian. Sí, Tommy, puedes hacer